Rey, tu nombre exalto. Y puedo entender que algún día te veré, cuando levantes mi ser en vestiduras blancas. Pues hermanitos, pues yo creo que vamos a empezar. Vamos a estar empezando, hermanitos. Ya es momento. Pues vamos a empezar con una pequeña oración, hermanitos. Espero que sea de bendición esto, hermanitos, y esperamos que podamos aprender algo, hermanitos, o que podamos aprender a alimentarnos más de la bendita palabra. Señor Jesús, Padre Santo, te adoramos, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que usted nos da donde quiera que estemos. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, reunirnos a través de esta vía, Padre. Señor Jesús, queremos que usted, Padre Santo, tome el control, Señor, que usted pueda hablar, Señor. Danos a entender, Padre, su bendita palabra, lo que usted quiere decirnos, Padre Santo, Señor. Acompaña a cada uno de mis hermanos, Señor, donde quiera que estén, que depositen sus vidas en usted, Padre, y confíen en ti, Señor Jesús. Señor Jesús, necesitamos de usted, Padre, de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Amén y amén. Amén, hermanitos. Amén. Bueno, antes de empezar, hermanitos, no sé si puedan encender sus cámaras, hermanito, para poder interactuar con ustedes, para poder interactuar bien con ustedes, hermanito. Y bueno, como la otra semana habíamos comentado, hoy vamos a estar haciendo unos estudios secuenciales de todos los libros, hermanitos. Entonces vamos a empezar con Mateo capítulo 1, hermanitos. Por favor, si pueden encender ahí sus cámaras, hermano. Nada más los micrófonos, ¿no? Nada más. Sí, hermanitos, para que podamos interactuar bien, hermanitos, pueden encender sus micrófonos, sus cámaras, para que vayamos a Mateo, hermano. Y vamos a Mateo capítulo 1. Amén, hermanitos. Pues Mateo capítulo 1, vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y dice así. El título obviamente empieza con la genealogía de Jesucristo. Y dice así Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y a Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom, y Esrom y a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram
a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Dice el 12, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar a Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera de que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Sí me van escuchando bien, hermanitos? ¿Hay algo? ¿Sí? ¿Todo perfecto? Muy bien. Dice el 18. Y el título dice Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ok, hermanitos, miren, antes de empezar bien a poder hacer una buena exégesis acerca de este pasaje, debemos de entender acerca del libro de Mateo. El libro de Mateo obviamente fue escrito por un apóstol de Jesucristo, pero el libro de Mateo fue escrito más para una, ¿cómo les diré? Más para una población judía. ¿Por qué? Porque los judíos los judíos en el primer siglo, hermanitos, empezaban a tener ciertas dudas acerca de si Jesús realmente era el Mesías o no. Aproximadamente el libro de Mateo se escribe aproximadamente en los años 55, años 70 después de Cristo. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Empezó a suceder que los judíos empezaban a tener ciertas dudas acerca de si Jesús realmente era el Mesías, si realmente en él se cumplía. Entonces, Mateo, al momento de escribir el Evangelio, reafirma todos los acontecimientos que habían sucedido en años, obviamente en los años atrás, cuando Mateo caminó con Jesús, reafirmándole a los judíos que sí, que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Ahora, vamos a entender algo. Miren, cuando leemos Mateo y muchas veces leemos, no sé si aquí quién ha leído el libro de Mateo, bueno, podemos ver que podríamos decir, bueno, esto es solamente una biografía, un árbol genealógico que obviamente pues habla de quiénes son los descendientes, quiénes son los antepasados de Jesús antes de que Jesús naciera, ¿no? Pero realmente Mateo escribe esto por un propósito, y vuelvo a repetir, ¿era para qué? Para darles a entender de que Jesús realmente era el Mesías, de que Jesús realmente era el cumplimiento de las profecías que se habían cumplido. Y miren, antes de empezar, debemos de entender de que cuando vayamos a leer Mateo, va a haber una frase que va a resonar en cada momento, en que dice,
como dice, como está escrito. Entonces, Mateo siempre hace referente, o más que nada, siempre les hace un señalamiento en el Antiguo Testamento diciendo, miren, esto sucedió porque estaba escrito por el profeta. Aquí podemos leerlo donde dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor en el 22, por medio del profeta cuando dijo. Entonces siempre va a haber algunas referencias en Mateo, cuando vayamos a estar estudiando Mateo, siempre va a ser esa referencia para que para como fue escrito. Entonces Mateo siempre les recuerda que todo lo que Jesús venía en el Antiguo Testamento, era el cumplimiento de todo. Entonces, mire, dice genealogía de Jesucristo, y vamos a empezar, hermanitos. Dice algo así, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Algo que es importante aquí entender, que Mateo hace una referencia clara a Génesis capítulo 2, versículo 4, y Génesis capítulo 5, versículo 1. Si ustedes leen esos capítulos, ustedes van a ver cómo empieza. Y quiero que vayamos ahí, hermanitos. Vamos a Génesis rápido. Vamos a Génesis rápido para entender esto muy bien. ¿Qué pasa? Mateo hace una referencia de esto. ¿Cómo lo hace? Vamos. Génesis capítulo 2, versículo 4 y Génesis capítulo 5, versículo 1. ¿Estamos ahí, hermanitos? Génesis capítulo 2, versículo 4. Dice así, fíjense cómo empieza. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, y del día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Fíjense cómo empieza. El capítulo 5 empieza hace referencia a eso también. Dice, este libro es de la generación, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Entonces, miren, en la palabra hebrea, en la palabra griega, libro de genealogía significa Biblos Geneseus. ¿Qué significa esto? Es libro de la genealogía o libro del principio. Entonces Mateo hace referencia a esto, a decirle a los judíos, Jesús es el principal, es el acontecimiento de un nuevo nacimiento. Entonces, algo que es importante, Mateo no escribe esto solamente por azar, no solamente escribe esto nada más porque sí. Realmente a los judíos que obviamente en ese tiempo conocían la Torá, conocían el Antiguo Testamento, les hace referente a todo esto, haciendo un énfasis de Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 5, diciendo, en Jesús es el nuevo nacimiento, un nuevo principio. Por eso dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué hace mención a David y a Abraham? Recuerden de que a David se le prometió que su descendencia reinaría para siempre, y eso lo pueden encontrar en 2 de Samuel capítulo 7, y en Abraham, que eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 12, versículo 3. A Abraham se le hace la promesa que en él serían benditas todas las naciones, y en 2 de Samuel capítulo 7, Dios le dice que él restauraría su reino a David. Entonces es algo importante, por eso es que Mateo hace este énfasis diciendo, es descendiente de David, descendiente de Abraham. Por eso empieza así. Ahora, hermanos, Mateo organiza la genealogía de forma artificial en 3 bloques de 14 generaciones. Esto lo podemos leer en el versículo 17, donde dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Entonces son 14, 3 veces 14. Podríamos decir, bueno, ¿esto qué? Esto no es coincidencia.
para entender esto no es coincidencia. Mateo les estaba explicando algo a los judíos aquí para que podamos entender. Mateo organiza la genealogía de forma artificial en 3 bloques de 14 generaciones. Para lograr esto, obviamente, omite deliberadamente a varios reyes. ¿Por qué? Porque la respuesta está en la gematría. Esto se le llama gematría. ¿Qué es la gematría? Son números que valen por letras. Ahora, en hebreo, el nombre de David, ¿por qué David? Porque debemos de entender de que obviamente donde esperaban al Mesías era de la descendencia de David. Entonces su principal rey o la principal fuente de los judíos donde obviamente ellos se basaban eran en David. Obviamente ellos entendían que a él se le había dado la promesa del reino, de que él restauraría el reino de Israel. Ahora David, ¿por qué David? En hebreo, el nombre de David, que significa que su abreviación sería D, V y D, suma exactamente 14. ¿Qué quiere decir con esto? La D en hebreo tiene un valor significativo a 4. La V tiene un significativo de valor a 6 y la D tiene un significativo de valor a 4. A la estructura en 3 grupos de 14, Mateo está usando un recurso neumotécnico y teológico. ¿Qué le está queriendo decir esto? La D suma 4, es igual a 4. La V es igual a 6 y la D otra vez es igual a 4. Y si ustedes suman esto, viene siendo el número 14. Entonces, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? Primero les está diciendo que Jesús es realmente el Mesías que debía de haber, que ha de venir, del que se cumplió, que Jesucristo es el descendiente de David. Por eso Mateo hace esto. Y otra cosa, ¿por qué 3 veces? Los judíos no tienen una forma de expresar, o en ese tiempo no había ciertos sinónimos. ¿A qué quiero decir con esto? Voy a hacer una explicación. Ellos no podrían decir, o ellos no podían dar esta expresión o ellos no sabían dar, más que nada, una expresión de decir, Dios es demasiado grandísimo. Ese sinónimo de grandísimo, ísimo, o por ejemplo, pequeñísimo. Ellos, para referirse a algo perfecto, ellos tenían que decirlo de forma 3 veces. 3 veces era la forma en decir que eso era perfecto, o eso era lo mayor, o eso era lo menor. Entonces, al momento de que Mateo habla acerca de 14 generaciones, 3 veces 14, está diciéndoles de que Jesús es el cumplimiento perfecto del reino de David. Entonces, miren, esto es algo muy importante. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? Ahí. Ok. Entonces, eso es algo perfecto. Entonces, no es coincidencia lo que hace esto. No es coincidencia, no es algo que nada más se pone al azar. Mateo les está diciendo a los judíos, miren, 3 veces. La genealogía son 3 veces, 14. 14, ¿por qué 14? Porque 14 es lo que suma lo que es David. Y 3 veces porque es el reino perfecto que había de venir. Entonces Jesús, Mateo les dice, Jesús es el cumplimiento del reino perfecto de David. Entonces, esto es algo increíble, hermanitos. Al momento cuando yo estaba estudiando esto, dije, wow. No solamente está hablando de una genealogía aburrida, podríamos decirlo así, sino realmente está dando algo numérico, algo que los judíos ellos podían entender. Miren, y vamos a seguir. Hay algo importante aquí ahorita que estuvimos leyendo. Algo que debemos de entender es de que también Mateo incluye, ¿saben qué otra cosa? Que era algo ilógico, más que nada, que era algo impresionante para esa época. Nombra a las mujeres en la biografía de Jesús.
Ahora debemos de entender de que en ese tiempo los únicos nombres que en la biografía se describían eran nombres de hombres, solamente eran los padres. Era un sistema patriarcal, podríamos decirlo de esa forma, era algo patriarcal. Entonces nada más se nombraba a puros hombres. Pero ¿qué pasa? Mateo hace una exclusión y mete a nombres de mujeres. ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante esto, hermanitos? ¿Por qué Mateo hace esto? Debemos entender, hermanitos, que era importante la biografía de una persona en ese tiempo. Era muy importante. Por eso siempre si ustedes pueden leer, obviamente siempre dice, era hijo de. Por ejemplo, el hijo de David, hijo de Isaí, hijo de David, hijo de Isaí. ¿Sí me entienden? Así sucesivamente. Siempre ustedes, cuando nosotros leemos, siempre ha sido así. Pero ¿qué pasa? Mateo incluye a mujeres, pero hay que entender algo que es importante. Fíjate, estas mujeres, dice, las genealogías judías eran estrictamente patrilineales. En pocas palabras, solamente se le ponía los nombres solo se le ponía la biografía de los nombres de hombres, de los padres. Sin embargo, Mateo introduce a 4 mujeres antes de llegar a María: Tamar, Rahab, Ruth, y no menciona a la esposa de Urías, pero sí menciona a la esposa de Urías, que es Betsabé. Su presencia subvierte la norma por 3 razones exegéticas. Número 1, eran extranjeras o asociadas al mundo gentil. Tamar y Rahab eran cananeas. Ruth era moabita y Betsabé estaba casada con un hitita. Mateo demuestra que la sangre gentil ya corría por las venas de la dinastía de David. Pero ¿por qué esto es algo importante? Debemos de entender esto y creo que nos ha pasado muchas veces. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando te preguntan, bueno, ¿tú hijo de quién eres? No, pues soy hijo de tal fulano. Ah, no, pero ¿a poco eres hijo de tal? Yo, por ejemplo, en mi caso, ¿a poco eres hijo de Esteban? Su papá era el Casimiro. Bueno, mi abuelo, que en paz descanse, ya falleció. Dice, es el Casimiro. No, pues es que eran bien flojos. Era bien flojo tu abuelo. Entonces, sí era muy importante, en realidad, era muy importante qué es lo que se hablaba, cómo venía la familia. Entonces, imagínate, cuando Mateo les dice, viene de Ruth, viene de Tamar, viene de Rahab, que eran personas que eran prostitutas, o que venían de una descendencia, de un linaje o más que nada, que su historial era miren, por ejemplo, Betsabé, era de una violación. Salomón nació o más que nada, venía de una violación. Tamar eran cananeas, eran prostitutas. Entonces te imaginas al momento de leer esto los judíos y decían, ¿cómo puede ser posible de que el Mesías venga de ese tipo de raíces? ¿Cómo puede ser posible de que el Mesías venga de ese tipo de biografías? Tenga ese árbol genealógico, sea esa descendencia. ¿Cómo puede ser posible? Si obviamente para que el Mesías viniera tenía que venir de un linaje perfecto. Entonces, cuando Mateo describe esto, ¿por qué motivo lo describe? Porque debemos de entender de que no solamente Jesús venía a cumplir algo con los judíos, sino venía a cumplir el propósito que era rescatar no solamente a judíos, sino a gentiles también. Entonces, esto es algo muy clave que Mateo expresa o dice en esta parte de las Escrituras, o cuando incluye a las mujeres. Es muy importante, porque imagínate, Jesús viene de una descendencia que dices, wow, de una biografía en donde dices, uy, qué horrible, de violaciones, de seducciones, de prostitución, y dices, ¿cómo puede ser posible de que Jesús venga de ese tipo de linaje? Pero aquí se demuestra algo, se demuestra la gracia de Dios,
se demuestra la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no importa el pecado. Muchas veces aquí nos damos cuenta de que no importa el pecado que se haya cometido. Muchas veces no importa las cosas que a veces que muchas veces hacemos y cometemos grandes errores. Cuando el Señor da gracia, cuando el Señor da la gracia, cumple su propósito, cumple el propósito en la vida de las personas. Entonces era algo muy importante que Mateo hacía esto. Entonces, voy a seguir leyendo. El segundo punto, sus historias tienen irregularidades éticas y matrimoniales. Imagínate, prostitución por supervivencia. Y esto lo podemos ver en Rahab. Seducción o incesto, que es Tamar. Seducción en el área de los jueces, Ruth. Y adulterio y asesinatos, que sería Betsabé. Y miren, un punto 3 muy clave, preparación para María. Si Dios usó situaciones escandalosas o inusuales en el paso para avanzar su plan, la audiencia no debería escandalizarse por el embarazo virginal e insinual de María. La gracia de Dios opera por encima de los prejuicios sociales. Y ahorita vamos a pasar a esto. Y miren, vamos a pasar al versículo 18, que creo que es algo muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando obviamente leían acerca de que María estuvo embarazada o estaba embarazada por medio del Espíritu Santo, obviamente que fue obra del Espíritu Santo, debemos de entender qué sucedió. Empezó a haber muchos prejuicios de por qué María estaba embarazada. Recuerden que todavía José ya era su esposo, pero no se habían conocido todavía. Ahora conocer no significa de darse la mano y hola, ¿cómo estás? Recuerden que conocerse, que en ese tiempo conocerse era una forma de expresar, de decir de que todavía no habían tenido intimidad. Eso es lo que debemos de entender. Ahora, el nacimiento de Jesucristo. La segunda mitad del capítulo cambia el enfoque de la macrohistoria de la drama familiar de José y María. El texto describe a José como un hombre justo, que en la palabra griega significaría diáqueos, traducido comúnmente justo. Al enterarse del embarazo de María, se enfrenta a un dilema legal. Debemos de entender que según la Torá, que esto podemos leerlo en Deuteronomio capítulo 22, versículo 23 al 24, la infidelidad en el desposorio equivalía al adulterio y podría castigarse con la exposición pública o el apedreamiento. Y debemos de entender algo que es importante aquí. Aquí vemos la genialidad exegética de Mateo. La justicia de José no se expresa aplicando rígidamente la severidad de la ley, sino buscando divorciarse de ella en secreto. Para Mateo, la verdadera justicia, o más que nada, aquí Mateo les hace recalcar algo. La verdadera justicia que Mateo les hace recalcar es que siempre viene templada de misericordia y de protección y dignidad. Y esto podemos leerlo, hermanitos, en Mateo capítulo 5, cuando hace el sermón del monte, capítulo 5, en donde dice, discúlpenme, capítulo 5 dice, versículo 10, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué sucede esto? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Mateo cambia completamente el paradigma de cómo se tenía que ver la justicia. Más que nada, por la acción que hace José. Miren, si José fuera realmente justo, podríamos decirlo así, entonces hubiera acusado a María de adulterio y debía de haberla apedreado o si no deshonrarla en público. Pero no, lo que José hace obviamente, dice, como era justo en el 19, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En pocas palabras, lo que hace José es darle misericordia. Es darle misericordia. Entonces, y esto es algo muy importante porque cambia completamente el paradigma de los judíos al ver la justicia, sino que principalmente Dios da un camino de perdón.
un camino de misericordia, un camino de compasión. Y eso es algo muy importante en nuestras vidas, hermanito. ¿Por qué? Porque si no tenemos estos puntos, entonces, ¿cómo demostramos realmente que somos cristianos? Miren, debemos de poner un ejemplo muy importante. Y hay un ejemplo muy importante acerca de la mujer adúltera. ¿Qué pasó? Realmente los judíos querían, obviamente, hacer juicio con ella, querían apedrearla porque eso estaba en la ley. ¿Qué les dice Jesús? Estoy haciendo parafraseando eso. ¿Qué les dice Jesús? El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Ninguno lo hizo, pero sí había uno, que él era él mismo, Jesucristo. Él era el mismo el que él podía cumplir eso. Pero ¿qué dice? Mujer, ¿dónde están los que te condenan? No está ninguno, ni yo tampoco no te condeno. Pudiendo condenarla y pudiendo hacerlo, no lo hizo. Entonces entonces José hace lo mismo aquí con María, pudiendo difamarla, pudiendo más que nada hacer justicia rigurosa, ferviente, podríamos decirlo así, de esa forma, no lo hace, sino da misericordia, no queriendo exponerla en público, no queriendo difamarla en público. Entonces eso es algo muy importante que Mateo nos enseña. Pero volví a repetir, ¿qué pasa? ¿Por qué Mateo hace referencia a esto? Porque debemos de entender que imagínense, la genealogía de Jesús, ¿cómo viene? Viene de ciertas atrocidades, ciertas cosas que dices, wow. Entonces, esto lo escribe también para que entiendan de por qué Dios utiliza a María y de qué forma lo hace, sabiendo que iba a haber prejuicios, sabiendo que iba a haber este tipo de situaciones. Dice, aquí yo me voy a manifestar. Y esto es algo muy importante, hermanitos, donde hay otra parte de la escritura donde dice que Dios, no sé en qué parte está, me parece que está en el Antiguo Testamento, no me acuerdo bien exactamente, pero donde dice, no te escogí porque fueras grande, sino te escogí porque eras pequeño, dice, de entre las naciones, cuando le habla al pueblo de Israel. Entonces, o en otra parte de la escritura donde dice que Dios ha utilizado lo humilde y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Entonces te das cuenta cómo Dios mueve su gracia, cómo Dios se ha movido a través de las vidas. Entonces Mateo hace referente, obviamente, volvamos a repetir, acerca de que Jesús es el principio de un nuevo nacimiento. Jesús es el principio de una nueva vida, de que en Jesús se cumplen las promesas que se le hizo a David, las promesas que se le hizo a Abraham, y viene de una genealogía que dices, viene su árbol genealógico, pues es un disparate, podríamos decirlo de esa forma, es algo que es inconcebible para un judío, porque obviamente es el Mesías, tiene que venir de un linaje excelente, de un linaje puro, de sangre pura. Pero no, les dice, no, viene de un linaje gentil también. ¿Y esto por qué? Para hacer referencia a que no solamente venía a salvar al pueblo judío, sino venía a salvar a todas las naciones, como Dios le había prometido a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Amén, hermanitos. El rol legal de José. El ángel se dirige a él como José, hijo de David, recordándole su linaje. Aunque Jesús es concebido por el Espíritu Santo y no tiene la sangre biológica de José, es José quien debe de ponerle el nombre. En el derecho semítico antiguo, el acto de nombrar a un niño equivalía a la adopción legal. A través de la obediencia de José, Jesús se convierte legalmente en heredero del trono de David. Entonces, esto automáticamente, Jesucristo es el heredero y debemos de entender de que Jesús, en él, ahora su reino permanece para siempre. Amén, hermanitos. Dos nombres del Mesías. El capítulo culmina con una profunda cristología concentrada en dos nombres. Jesús, que significa Yeshua en hebreo, Yahvé, que significa también Yahvé salva. El ángel especifica el alcance de esta salvación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
El público judío debemos de entender de que él esperaba un Mesías político que lo salvara del yugo del Imperio Romano. Pero Mateo corrige esa expectativa inmediatamente. El enemigo principal no es Roma, es el pecado. Entonces eso es algo importante que Mateo hace esto. El verdadero problema que tiene todo mundo es el pecado. Entonces, ¿cómo podemos ser libres? ¿Cómo se puede desatar de las cadenas del pecado? ¿Cómo? Pues a través de Jesucristo, es lo que les dice Mateo. ¿De qué les sirve de ser liberados del pueblo romano si van a seguir haciendo lo mismo? Iban a hacer las mismas cosas que hicieron en el Antiguo Testamento cuando Moisés sacó del pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué pasó? Se desviaron. Entonces había un problema más grande. ¿Qué es lo que les dice? No, el Mesías no es como ustedes lo han entendido. El Mesías es conforme Dios lo ha querido estipular. Es como Dios lo ha querido hacer y Dios quiere salvarlos a través de sus pecados. Los quiere salvar de sus pecados, de sus transgresiones. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene Romanos capítulo 3, versículo 9. No hay justo ni uno. Recuerden que el libro de Romanos se le escribe a los judíos que querían judaizar a los cristianos, a los gentiles más que nada. Querían circuncidar a los gentiles. ¿Y qué les dice Pablo? No, a ver, tú judío, siendo judío, ¿de qué te sirve la circuncisión? De nada, dice, de mucho, dice. Pero eres igual que el gentil, pecador. No hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno. Entonces es importante entender esto. Jesús es el Salvador de su pueblo. Y otro nombre que es importante, Emmanuel. Citando las profecías de Isaías, capítulo 7, versículo 14, Mateo introduce el título Dios con nosotros. Esto no es solo un nombre, es una declaración de la encarnación. Jesús no es un mero intermediario, es la presencia misma de Dios habitando en medio de su creación. Este nombre sirve además como una ilustración perfecta para todo el libro. El evangelio comienza en Mateo capítulo 1 con el anuncio de Dios con nosotros y cierra en Mateo 28:20 con la promesa de Jesús: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y creo que, hermanitos, esto es algo muy importante. Cuando yo estudiaba esto, yo me quedaba un poco asombrado acerca de cómo Mateo escribe esto. Vuelvo a repetir, recuerden, el libro de Mateo es más para audiencia judía. Entonces los judíos entendían ciertos números, ciertas cosas. No es como Marcos. Marcos va citado más al pueblo romano. ¿Por qué? Porque ellos no entendían de costumbres, de las costumbres judías. Pero Mateo no. Esto les habla como ya sabiendo que como son judíos, ellos entienden las tradiciones, ellos entienden ciertos números, ciertos dialectos, su gramática, etc. Entonces, por eso es que Mateo hace esto. Pero ¿por qué punto y por qué motivo lo hace? Principalmente para decirle a los judíos del primer siglo de que no dudaran, de que no dudaran de la persona, de la persona de Cristo, sino que reafirmaran su fe en él. Y por eso es que Mateo obviamente escribe el Evangelio, para que ellos pudieran entender de que en realidad Jesucristo sí era el Hijo de Dios, que era el Mesías que había de venir, y por eso es que empieza de esa forma. ¿Alguna duda tienen, hermanitos? ¿Alguna duda, hermanitos? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algo? ¿Alguna duda? Entonces es algo importante, hermanitos, cómo empieza Mateo, y es algo increíble cómo empieza Mateo. Entonces, y desglosando esto, hermanitos, cuando yo me daba cuenta, digo, wow, esto es algo increíble.
que muchas veces, pues nosotros, como vuelvo a repetir, muchas veces decimos que, pues, eso es solamente un árbol genealógico, pero no, en realidad hay mucho trasfondo de esto. Y miren, hermanitos, sé que fue algo corto, pero yo espero que haya sido de bendiciones para ustedes, hermanito. Fue algo muy cortito, hermanitos, fue algo corto. No me tardé mucho, pero yo espero que le hayan entendido, hermanitos, le hayan podido entender el libro de Mateo, hermanitos, y vamos a seguir estudiando más, hermanitos, para poder seguir dando más temas, hermanitos. Pero, ¿qué les pareció, hermanitos? Digo, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen algo que ustedes quieran añadir? ¿Tienen alguna duda acerca de lo que estamos diciendo? ¿Algo, hermanitos? ¿Fue algo entendible? Díganme, no entendí esto, hermano. ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Nada, hermanitos? ¿Nada? Bueno, para hacer solamente de nuevo un resumen, Jesús es el principio, es lo que le dice a los judíos. Jesús es el cumplimiento, el hijo de David, hijo de Abraham, de él son las promesas. 14, 3 veces 14 el número, hablando, 14 obviamente el número el nombre de David, y 3 veces ¿por qué? Porque es perfecto, el número 3. Haciendo referencia a que Jesús era el descendiente de David perfecto, el reino perfecto que ha de venir. Y la genealogía y otra cosa, entender de que aunque Jesús, su genealogía venía de sangre también gentil, esto significaba de que no solamente la salvación era para Israel, que nunca fue así, siempre fue para todas las naciones. Es algo muy importante, y dando también a conocer su gracia, incluso en las acciones que se sucedieron antiguamente. Dios da su gracia, y Él constituye de ahí, de lo vil y menospreciado, constituye un Salvador. Amén, hermanitos. ¿Alguna duda? ¿Fue algo entendible? ¿Fue algo que pudieron entender, hermanitos? ¿Algo que quieran aclarar? Bueno, algo que ustedes tengan alguna duda, hermanitos. ¿Algo? Fue algo muy cortito, sé que fue algo corto, no sé si me adelanté mucho, pero no sé si me fui muy rápido, disculpen. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, hermanos, que tengan? No sé, nada, todo quedó claro. Todo quedó claro, hermanos. Más claro que el agua, ¿verdad? Yo solamente a modo de añadir, la verdad me sorprendió, ¿no? Lo que decías acerca de la genealogía de Jesús, de aquellas mujeres, ¿no? Que qué tan importante era para el pueblo judío cómo venía viviendo tu genealogía, cómo venía de cierta manera armando un testimonio tu genealogía, ¿no? Entonces, digo, y hasta el día de hoy, ¿no? Lamentablemente, pues así pasa, ¿no? Así pasa, a veces somos catalogados por, a lo mejor por conductas de nuestros abuelos, o una familia es catalogada por la conducta del abuelo, la conducta el simple apellido, ¿no? Genera muchas veces conflicto, genera controversias, genera como prejuicios sobre todo, ¿no? Aún sin conocer a veces a las personas, creamos prejuicios, ¿no? No, a veces que ellos son tan así o de la otra manera, y a veces creamos prejuicios aún como cristianos, ¿no? Que eso, pues podemos ver aquí a la genealogía de Jesucristo, que pues probablemente los judíos crearon un prejuicio, ¿no? Al punto de que pues cuando a Jesús le dijeron, él es el hijo del carpintero, o sea, a ese punto, ¿no? O sea, él es el hijo del carpintero, José el carpintero, ¿no? O sea, de cierta manera sí creaban prejuicios. ¿Y qué prejuicios creaban? Y sobre todo pues con aquellas mujeres, ¿no? Una que era, pues sí, se dedicaba a la prostitución, otra adulterio. Entonces son cosas que dices, híjole, de ellas va a venir el Mesías, de ellas va a venir el Salvador. Pues, de ellas va a pues venir sí, el Mesías, el Salvador, dices, wow, dice o sea, uno, dice,
Era algo Pues tú increíble, porque esperabas, obviamente. claro, tú esperabas a alguien, pues de cierta manera, pureza, sin Realeza, tacha, bueno, la realeza, claro que sí, sin tacha, claro, la perfecto, porque realeza, obviamente el sin Mesías tacha, de cierta perfecto. manera que fuera algo digno, ¿no? Que fuera algo digno del Mesías, ¿no? ¿Por qué? Porque no era cualquier persona la que iban a ser, era el Mesías. Entonces, de cierta manera sí te esperabas como que pues lo mejor, digamos así, ¿no? Lo mejorcito del pueblo, ¿no? Entonces, Sí, más sin claro, embargo, claro, pues pero no fue así, ¿no? Nuestro Señor Jesús nos enseña que pues que muchas veces podemos ser ese tipo de personas y que a pesar de que fuimos, somos o pecadores, pues su misericordia nos ha alcanzado. y se Ese es cumple el... su propósito. Se cumple el propósito, digo, y eso es algo increíble cuando, imagínate a los judíos del primer siglo cuando leían esto, cuando ellos leían esto y dicen, ¿de dónde viene el Mesías? ¿Cómo es que viene así? ¿Cómo es que su genealogía, su árbol genealógico viene de este tipo de familias? Dice, no puede ser, dice, no No, y podría ser. perdón, de hecho, pues desde David, porque se supone, si te das cuenta, David era pastor de ovejas y cuando iban a ungir a David, pues él es llamado al último, o sea, cuando se acercan, cuando se acercan le dicen, de tus hijos, le dicen a Isaí, le dicen, de tus hijos va a salir un rey. Entonces, si tú te das cuenta, David no es llamado a la mesa, porque hay una, bueno, podremos decir así, hay una creencia o en la exégesis se cree que David no era hijo de Isaí, era su entenado, como conocemos hoy. Entonces, esa es la razón por la cual cuando le dicen a Isaí que iban a ser, de que de sus hijos iba a estar un rey, pues dice Isaí, pues mis hijos son estos, o sea, estos son mis hijos. Entonces, por eso es que se cree, y aún desde David, ¿no? O sea, se ve, porque se ve cómo es que el Señor ha obrado a través de su gracia, por su gracia, por su misericordia, de pues realmente alguien que no era olvidado, era pues de cierta manera era mal visto hasta por Isaí, porque pues es que no es mi hijo, ¿no? Entonces, digo, finalmente desde ese punto podemos ver la misericordia de Dios, ¿no? Y pasando al nacimiento de Jesucristo, pues solamente por agregar algo, solamente por añadir algo, podemos ver que en la antigüedad, cuando alguien era desposado, dice que iba y lo pedía, o en el caso del varón, iba y pedía a la mujer. Y cuando la pedía, era hasta dentro de un año que se tenían que casar. Entonces, aquí dice la escritura que estando desposada, entonces estamos hablando que José ya fue y se presentó ante los padres de María. José ya fue y le propuso matrimonio a María, ella aceptó, pero no vivían juntos, sino que iba a tardar un año, el que ella estuviera desposada iba a tardar un año. O sea, imagínate, ¿no? Y qué fuerte para José, digo, qué fuerte para José, porque pues, eh, imagínate esa noticia, como humanos, ¿no? Esa noticia, oye, ¿qué crees que? Pues estoy embarazada. No, pues es algo difícil. ¿Por qué? Porque Mateo venimos hermanos, venimos de 400 años que Dios dejó de hablar desde Malaquías, Malaquías. desde el que termine el Antiguo Testamento, Malaquías, a Mateo estamos hablando de ¿cuántos años? De 400 años, que se le llamó el oscurantismo. ¿Por qué oscurantismo? Pues porque el Señor no inspiró para ningún libro. Dentro de esos No hubo 400 años, profetas. Sí, claro. dentro de esos 400 años se escriben libros como Macabeos, como Baruch, como Tobías, todos esos libros que la Iglesia Católica las tiene como deuterocanónicos, ¿no? Me parece algo así, ¿no? Canónicas. Nosotros, digamos, son lo que lo Apócrifos, llamamos se le conocen como deuterocanónicos o apócrifos. le conocemos como apócrifos, pero son 400 años que Dios no inspira, que no inspira. Y cuando nos dicen, no, pues es que te faltan libros y esto, bueno, pero es que durante esos 400 años Dios no inspiró nada. Por eso se le llaman apócrifos, esos libros que son no inspirados por el Espíritu Santo.
Entonces, y los 66 libros que tenemos son canónicos, son inspirados. Esos libros que ellos tienen, de cierta manera, algunos hacen alusión hasta orarle a los muertos. No sé si has leído eso. Me Orarle a parece los que muertos. está Hacen un poco de alusión a eso. Cuando la Biblia vemos en Primera de Corintios que pues eso Dios lo condena, aún desde Deuteronomio, condena consultar a los muertos, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Entonces, durante 400 años no había hablado, no había inspirado el Señor. Imagínate, entonces, era una nación en donde no sabía cómo Dios iba a volver a manifestarse. O sea, desde Malaquías, desde que termina Malaquías hasta que comienza el Mateo, entonces son 400 años en que tú no sabes en qué momento Dios va a volver a hablarte, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que empieza con una familia, con la familia de José, con la familia de María, ¿no? Entonces, qué golpe, porque pues durante 400 años no se había escuchado nada acerca del Señor. Entonces, cuando viene con José es algo nuevo, es algo donde dices, caray, nuevamente el Señor quiere volver a hablar, pero no solo va a volver a hablar, sino que lo que me está diciendo es que el Mesías va a nacer en mi familia, ¿verdad? Entonces, pues era un golpe para José porque él no sabía él no sabía cómo responder, él no sabía cómo reaccionar ni siquiera, pero la cualidad que le dan a José es que era justo. Y bien decías, ¿no? Y es verdad, si realmente nos basamos únicamente por la justicia, pues realmente lo justo era que él divulgara a María. ¿Para qué? Pues, oye, tú fallaste, oye, tú te equivocaste, ¿verdad? Porque lo justo es, oye, te embarazaste, tú ya te habías comprometido conmigo. Lo justo es que, ¿sabes qué, María? Cada quien por su camino. ¿Por qué? Porque ahora vamos del otro lado. No es justo lo que tú estás haciendo conmigo. No es justo lo que realmente tú me hiciste a mí. Mas, sin embargo, bien decías, Carlitos, que José actuó por encima de la justicia a través de la misericordia. Porque no solo fue justo, sino también fue misericordioso. ¿Qué es lo que hizo José? Mejor me voy. Ahora, pues realmente, ¿quién iba a ser ahora mal visto? Si él se iba. Pues José, ¿no? Ahora, la gente pudo haber pensado muchísimas cosas, aunque no fueran así, ¿no? Como hoy en día, que a veces la gente especula, divaga, navega en cosas que pues no sabe. ¿Qué hubiesen dicho de José? Le embarazó y se fue, ¿verdad? Sin ni siquiera conocer, sin ni siquiera saber. ¿Pero qué hizo José? No, pues, entonces, ¿qué pasa con el Señor? Aquí es donde el Señor interviene. ¿Por qué? Porque él ya había cumplido un propósito en María. O sea, no iba a decir, no, pues sabes que siempre que no quede embarazada porque José era persona justa y la verdad es que mejor no lo quiero hacer quedar mal porque es justo. No, el propósito de Dios se cumple. Lo que nosotros tenemos que hacer muchas veces es alinearnos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque por el hecho de que no queramos que nosotros muchas veces seamos criticados, seamos escarnecidos o que se burlen de nosotros, no va a decir el Señor, ya no voy a hacer mi voluntad en tal persona porque va a quedar mal ante la sociedad. Realmente no, lo que tenemos que hacer, hermanos, es siempre alinearnos a la voluntad de Dios. A pesar de que José iba a quedar mal, Dios nunca se retractó de lo que había hecho. ¿Sabes qué, José? ¿Eres justo? Yo ya puse mi semilla en a quien tú estás desposada. Aquí hay de dos, o lo crees o no lo crees, ¿verdad? Y es complicado, o sea, me pongo en los zapatos de José y es complicado, y el valor que tuvo para hacer la voluntad de Dios también, ¿verdad? Entonces, dice que estaba desposada. ¿Y por qué Mateo hace menciones de dos nombres? Bueno, bien decías que Mateo es de cierta manera, hace como referencia a un pueblo judío que conocía las tradiciones. Y el pueblo judío conocía que cuando viniera el Mesías, su nombre sería Emanuel. Entonces, ellos no sabían que se iba a llamar Jesús. Ellos sabían que se iba a llamar Emanuel, según la profecía, así decía, ¿no? Emanuel. Pero cuando Dios lo habla, me parece que es en Isaías, está hablando por el mero significado, que es Dios con nosotros. Pero cuando viene Jesús encarnado, Dios encarnado en Cristo Jesús,
Entonces, ahí le muestran al pueblo judío el verdadero problema, que es el pecado. Entonces, ¿cómo esperaban los judíos a un Mesías? Pues esperaban a un Mesías como David, un rey, alguien que tuviera el mandato, alguien que tuviera la autoridad, alguien que tuviera la templanza, el carácter, de cierta manera, como David. Y David era guerrero, David era una persona que, pues si se trataba de aniquilar a alguien, lo iba a hacer, no se tentaba el corazón. Pero les muestran a un Mesías totalmente diferente. ¿Por qué? Porque siempre el propósito de Dios no solo fue salvar a Israel. Entonces imagínate, salva a Israel, pero se pierden los demás, pues realmente no tendríamos un Dios de amor, ¿verdad? Sino que un Dios selectivo. Pero aquí estamos viendo que Dios siempre tuvo en su plan salvar a toda la humanidad. Y le muestra al pueblo de Israel y les dice, ok, no solo ustedes van a ser salvos, sino que les voy a mandar mi hijo, les voy a hacer yo mismo, pero Emmanuel solo es por el significado, pero se va a llamar Jesús porque lo salvará del verdadero problema. Y como decías, ellos pensaban que el verdadero problema era Roma, pero no, el verdadero problema de Israel y de toda la humanidad es el pecado. Entonces, pues hasta aquí yo creo que lo dejamos, hermanitos. Para la siguiente clase vamos a ver Mateo capítulo 2 y nos vamos a ir así entendiendo poco a poco, hermanitos, pues la palabra de Dios. Si alguien tiene alguna duda, hermanos, si alguien tiene alguna pregunta, pues puede ¿Alguien que quiera decir algo, hermanitos? ¿Algo que quieran ustedes decir? ¿Tienen alguna duda, hermanitos? ¿Algo que digan, saben que no entendí esta parte? Tal, esto no lo entendí muy bien o no fue un poco bien explicado, digo, no fue algo explicado. Díganlo, hermanitos, con confianza. Nadie, hermanos. ¿Nadie, hermanos? Nadie. Y solo porque ahora sí terminar, dice el versículo 25, porque es claro eso, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ahora, aquí, hermanos, miren, los católicos dicen, eso ya para terminar, los católicos dicen que María no tuvo relaciones con José, ¿verdad? Y que María no tuvo más hijos. Ahora, ese argumento se cae con este versículo, cuando dice, pero no la conoció. A ver, miren, vamos a usar de cierta manera el contexto. Dice que no la conoció. ¿Cómo vas a desposar a alguien que no conoces? Eso es ilógico. O sea, de cierta manera, conocer de cierta manera física, como el carácter, de cierta manera eso es ilógico. Dice la escritura que José no conoció a María, pero no de una manera en el carácter, no de una manera, pues, ¿cómo podemos llamar? De la interrelación. Y que va a haber una interacción de una persona, ¿no? Se iban a saludar, se iban a conocer apenas. Ajá. Está hablando de conocer, como vemos en Génesis, siempre que la palabra hable de una pareja y hable de conocer, está hablando de tener intimidad. Entonces aquí está diciendo que no la conoció hasta que dio a luz, es decir, después de dar a luz, ellos tuvieron intimidad. De hecho, en el matrimonio judío, para concluir el matrimonio, tenía que haber intimidad. Si no había intimidad, el matrimonio no se podía dar por hecho. Entonces, si ellos estuvieron casados, si ellos realmente estuvieron unidos, debieron haber tenido intimidad. Entonces, eso era, de cierta manera, una obligación para consumar el matrimonio. Bueno, punto número 1, premisa 1. ¿Tuvieron intimidad? Sí, pero no durante el embarazo ni antes del embarazo. Aquí está diciendo que no tuvieron intimidad hasta después de que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí. Y después dice, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ahora, ya con esto para concluir y cerrar.
solamente para para que ustedes puedan comprender que se derriban los argumentos católicos. Y dice, a su hijo primogénito. Entonces, cuando Dios habla de su único hijo, en la Biblia le llama unigénito. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, Dios, porque es Que es único. único Sí, claro. en su clase, único en su poder, único en su majestad, único en su deidad, porque hijos también somos nosotros, pero ¿por qué unigénito? Porque es único de ese modo, único Dios, único en su poder, único en su carácter, único en su semejanza, único en su, digamos, en su divinidad y en la grandeza de Dios, ¿verdad? Entonces, pero aquí en el verso 25 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, no está diciendo unigénito, está diciendo primogénito, es decir, el primero de varios, ¿verdad? Aquí si hay madres, pues ustedes tienen a su primogénito, su primogénita, ¿verdad? Ya ustedes sabrán si es hijo o es hija, ¿verdad? Y dice, y le puso por nombre Jesús. Hasta ahí termina el capítulo 1 diciendo, ya nació nuestro Mesías, pero Emmanuel no es Jesús, porque quiero mostrarles cuál es el verdadero problema de la humanidad. Y Jesús significa Salvador. ¿Salvador de qué? Salvador del pecado. Entonces, hermanitos, hasta aquí le vamos a dejar. Espero que haya sido de gran bendición. Espero que sigan apuntando estos argumentos que les estamos dando, estos textos, hermano. Grábenselos, son bien importantes cuando a la hora de evangelizar, a la hora también, hermano, de que cuando alguien, no, pues a ver, María ya no tuvo hijos, María ya no pudo tener relaciones con José. No, claro que sí. ¿En dónde lo dice? Pues lo acabamos de ver en Mateo capítulo 1, verso 25. Y ahí está, hermanos, ahí está en donde podemos aclarar eso. Digo, este es un texto de varios, ¿verdad? Y pues sí, para claro, concluir, claro, para concluir, hermanitos, pues vamos a dar gracias, Me gustaría que prendiéramos nuestra cámara ya para finalizar, hermanitos. Ya solo yo finalizo si quieres. Como para finalizar, ¿sí? Sí, claro para que finalizar, sí. Y damos gracias, hermanos. Sí, hermano, pues como ven, espero que haya sido de bendición para ustedes, hermanitos, y pues vamos a finalizar con esto y vamos a seguir para la siguiente semana, el miércoles, si Dios permite, en el capítulo 2, y vamos a seguir estudiando esto bien, hermanitos, y espero que haya sido de bendición. Señor Jesús, Padre Santo, toda gloria y toda honra es para usted, Padre. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque usted nos enseña cosas, Padre, que muchas veces no habíamos entendido. Gracias, Padre Santo, por tu maravillosa escritura, Señor, que usted nos da. Gracias por enseñarnos, por instruirnos, Padre Santo, Señor, que esta palabra, Señor, pueda deposítalas en el corazón de mis hermanos, Señor, que puedan vivirla, practicarla, Señor, en su diario vivir, Señor. Ayúdalos, Padre, fortalécelos en su diario vivir, Padre. Que cualquier motivo, cualquier circunstancia, Señor Jesús, que usted esté con ellos, Señor, que su fe no falte, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, te agradezco, Señor, por la vida de mis amados hermanos que están aquí, y por aquellos que no pudieron estar, Señor, también te pido por ellos, Señor, cuídalos donde quiera que estén, Señor, ayúdales, Padre, guárdales en su camino, Señor. Te agradezco y te bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues Dios les bendiga, hermanitos. Dios les bendiga mucho. Pues para la siguiente semana vamos a estar viendo Mateo capítulo 2, hermanitos. Si ustedes quieren darle una ojeada, échenle una ojeada, hermanitos, no hay ningún problema, para que podamos interactuar más, hermanitos. Me gustaría que podamos interactuar un poquito más, hagan preguntas, tengan dudas, dijo, tengan dudas, o si no, voy a dar temas para que tengan dudas, dijo, y se pregunten a sí mismos. No, hermanitos, no, pero sí, hermanitos, hagan preguntas, no hay ningún problema, hermanitos. Hagan preguntas y digan, pues esto no lo entendí, o esto qué pasó, o esto qué, o cómo. Hagan preguntas, hermanitos, y si Dios permite, pues vamos a poder, vamos a contestarlas de forma humilde, que sea entendible, hermanitos, y que podamos aprender cada día más. Amén, hermanitos. Pues Dios les bendiga, hermanitos. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles.
El miércoles primeramente Dios. estaré exponiendo yo el capítulo 2, hermanos, y sí me gustaría que leyeran el capítulo 2 de Mateo y nos vamos a ir así, todo el capítulo 2, y espero que sea de gran bendición. No falten, hermanos, y nuevamente, si hay alguien que quiera añadirse, hermanitos, pues con todo gusto, hermanos, estamos para ser de bendición para más hermanos. Lo que esperemos es que esto pueda crecer y que más seamos bendecidos con esto, hermanitos. Amén. Vamos a estar poniendo algunas alabanzas al principio, son alabanzas del grupo, de ahí que tenemos, hermanitos. Algunas son del grupo, algunas van a ser otras alabanzas conocidas, pero igual las estaremos subiendo ahí con mi hermanita, mi hermanita que está encargada de la logística, hermanitos, ya estará haciendo algunos detalles a lo que es esta plataforma, hermanitos, y pues sin más preámbulos, hermanos, sin más ni más, nos vemos el día miércoles. No falten, hermanos, no falten para que podamos darle comprensión a todo esto. Amén, hermanos. Pues Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, que descansen y oren para que se sigan añadiendo y también hagan invitaciones. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que estén bien. Hasta luego.